Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos listos, ¿ya? Así que nada, les damos la bienvenida una vez más a este ciclo de charlas que venimos desarrollando. Mi nombre es Carla, ¿ya? Y no vamos a dar así como tanto preámbulo como otras veces porque nos retrasamos unos minutitos. Les pedimos mil disculpas, pero ustedes saben, esto de la tecnología a veces un poco nos juega malas pasadas, ¿ya? Nada, insisto, le damos la bienvenida a todos, espero que se encuentren bien. Nos gustaría poder leerlos desde donde nos están viendo, desde donde nos están acompañando. Y queremos ya dar inicio a este proceso. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Se escucha? ¿Estamos ok? ¿Sí? Los leo en el chat si estamos ok para dar inicio. Ya, perfecto. Ahí veo a Ángela, bien, de Kenchi, de Linares, perfecto. Súper, muchas gracias a todos. Mil disculpas, no solemos tener así como retrasos en general, pero como les decía, hoy día tuvimos un pequeño problema técnico, ya, así que perfecto, muchísimas gracias. Nada, bienvenidos a esta, la segunda charla de este tercer ciclo de talleres. Les agradecemos a todos mucho estar aquí, la paciencia y estar acompañándonos. Hoy día nos convoca un tema que es importantísimo y que es esencial dentro del proceso educativo y que tiene que ver con la comprensión lectora. Pero no vamos a trabajar la comprensión lectora solamente como una acción o una habilidad que es esencial, sino que la vamos a mirar un poco más allá, ya más allá del aula, y la vamos a mirar también como una acción transversal institucional. ¿Ya? Me alegra mucho poder leer los que nos están viendo desde Valparaíso, Talca, San Fernando, vi por ahí de San Vicente Tahuatahua, así que me encanta que podamos estar juntos nuevamente conectados. Desde Chillán Viejo, bienvenidos también, ¿ya? Revisemos el objetivo de esta sesión. El objetivo de esta sesión tiene, como les decía, un poco instalar la comprensión lectora como una acción que va a ser transversal, que va a impactar diferentes áreas de nuestro currículum. Y mirarla también como una prioridad institucional. ¿Cómo hacemos para convertirla, cierto, en esta prioridad institucional? ¿Ya? Sigo viendo desde donde Punita aquí Paiguano. Bienvenidos a todos desde Viña. Perfecto. Veamos un poco la ruta de trabajo que vamos a tener hoy día. Como siempre, vamos a trabajar 2 módulos. Sabemos que 1 hora no siempre es el tiempo suficiente, ¿ya? Pero como les digo, cada uno de nuestros talleres tiene como objetivo poder instalar ciertos elementos que hagan ruido, ¿ya? En nuestro quehacer docente, que haga ruido a nuestras instituciones, ¿ya? Que podamos movilizar, ¿ya? Entonces, para eso vamos a trabajar 2 módulos. El primer módulo vamos a ver la comprensión lectora como una competencia transversal. Vamos a ver ciertos elementos que son fundamentales. Y desde ahí vamos a mirar los tipos de comprensión lectora desde una mirada literal, inferencial y crítica, el impacto de la comprensión lectora en asignaturas como ciencia, historia y matemáticas, y otras también que vamos a incorporar, las prácticas pedagógicas que favorecen la lectura activa, ¿sí? Y por otro lado, en el módulo 2 vamos a ver el monitoreo y la cultura institucional de la lectura. Importante ahí mirar la lectura como parte de una cultura institucional que queremos trabajar. Entonces ahí vamos a ver ciertas claves que nos van a permitir impulsar esta cultura institucional, cómo le podemos hacer seguimiento, qué acciones van a permitir a nosotros visualizarlos, y también vamos a ver cierto diseño de campañas lectoras y espacios de lectura institucional que pueden ser importantes, ¿sí? Muy bienvenidos a la gente también de Santiago, ya que no lo olvidamos también que están aquí desde Las Floridas, desde Colina, Puente Alto. Bienvenidos también a Algarrobo, Nogales, desde Machalí. Un gusto poder tenerlos aquí siempre. En camino para su casa, Tiare. Qué gusto poder acompañarle en ese camino. ¿Ya? Antes de comenzar, el módulo número 1,
quiero que conversemos, ¿ya? Porque si bien no nos permite quizás tanto tener una interacción tan cercana, leerlos en el chat para nosotros es importante de todas maneras. Entonces, quiero plantearles esta pregunta y quiero que puedan decirme en el chat, conversemos. ¿Cómo se ve una escuela donde la comprensión lectora es parte de todas las decisiones pedagógicas? ¿Cómo creen que se ve una escuela donde la comprensión lectora es parte de las decisiones pedagógicas que se toman en los diferentes ámbitos o disciplinas que se imparten? A ver, los leo. Quiero ver cómo creen ustedes, cómo visualizan esa escuela. Un gusto a todos los que se están conectando, también desde Marfil, Los Ríos, un gusto Carolina, desde Chiguayante también, Caldera. Buenas tardes a todos desde Punta Arenas, Grecia, un gusto. Veamos, veamos las respuestas que van apareciendo. Se ve una escuela seria y con visión de futuro. Perfecto. Se ve una escuela total. Excelente. Sería un gran ideal, ¿ya? Una escuela... ¡Ay, se me arrancan! Una escuela que puede evitar conflictos de mejor manera. Mira, qué interesante, Francisco, lo que nos instala. Una escuela integradora. Perfecto. Una escuela reflexiva, inclusiva y proactiva. Excelente. Con desarrollo de capacidad de análisis y autocrítica. Un lenguaje a nivel general, no solo el lenguaje. Perfecto. Un desempeño a nivel general, no solo el lenguaje. ¿Ya? Excelente. Integradora. Coherente. Perfecto. Un colegio comprometido con competencias fundamentales para la vida. Una escuela reflexiva. Se va repitiendo harto lo de la escuela reflexiva. Excelente. Con una cantidad de actividades en el CRA. De todas maneras, Patricia, ¿cierto? Con buenos resultados académicos. Mira, interesante. Una escuela articulada, perfecto. Excelente. Una escuela con conocimientos integrales y no sesgados. Excelente, muy bien. Una escuela que tiene criterios aunados, estudiantes reflexivos y críticos, avances significativos en todas las áreas. Excelente. Comprometida y con altas expectativas. Uy, mira qué maravillosa esa respuesta. Qué interesante eso de mirar las altas expectativas para nuestros estudiantes. Perfecto. Una escuela emocional, una escuela con aprendizajes profundos a nivel general. Un pilar que sea como un pilar transversal, con pensamiento crítico. Oye, estupendo. Una escuela del siglo XXI. Miren, excelente su respuesta. Una cultura escolar con espacios visibles en todo el establecimiento. Estupendo. Qué hermoso poder leer el cómo en perspectiva, a partir de la lectura, ¿cierto? De este desarrollo de la comprensión lectora, tenemos una perspectiva de una escuela que no solamente es un ente transmisor de conocimientos, ¿cierto? Sino que esos conocimientos también, y desde este eje de la comprensión lectora, la vemos en perspectiva de una manera como más articulada, ¿cierto? Y con posibilidades no solamente al desempeño académico, que sin duda es importante, ¿cierto? Sino que también la vemos en perspectiva como una escuela que da una amplitud de posibilidades, desde lo que podría ser la mejora en la resolución de conflictos hasta lo que podría ser efectivamente los resultados, un manejo de elementos emocionales, ¿cierto? Una escuela que es integral. Qué linda y qué maravillosa cada una de estas perspectivas y esta mirada, ¿cierto?, de esta escuela donde las decisiones pedagógicas se van a tomar o se podrían tomar desde la integración de la comprensión lectora. Avancemos entonces, miremos nuestro primer módulo, ¿ya? Y miremos a grosso modo sobre la comprensión lectora, porque estos últimos años, y siempre tenemos la oportunidad
de mirar y hablar sobre la comprensión lectora, ¿cierto? Porque la comprensión lectora ya sabemos y entendemos como escuela y como sociedad en términos general, es un elemento que es fundamental, ¿cierto?, dentro de los procesos de aprendizaje. Pero entendámosla y mirámosla también, retornemos, ¿cierto?, a esta génesis de por qué comprensión lectora. La comprensión lectora es un proceso donde no solamente tenemos las implicancias de leer, sino que hay elementos que tienen que ver con la adquisición de un código, ¿cierto?, que es fundamental y es importante, pero no solamente eso, sino que tenemos que saber cómo hacemos esa interacción con ese código, ¿ya? Y la interacción tiene que ver desde cómo nos comunicamos, ¿cierto?, hasta cuál es la información que relevamos cada vez que leemos, ¿ya? A partir de esa interacción con ese código, vamos a establecer una comunicación asociada a esa interacción, ¿sí? Por lo tanto, la comprensión lectora no solamente tiene que ver con un tema de entendimiento, sino que también tiene que ver con un tema de interacción. Lo que nosotros comprendemos desde lo que leemos es también lo que nos va a permitir interactuar con el otro desde ese conocimiento que estamos estableciendo. Y por eso quiero que un poco miremos estos ejemplos, ¿ya? Quiero que los miremos con mucha atención, ¿ya? Porque aquí es donde podemos ver la importancia de la comprensión de lectora y de esta interacción, ¿ya?, que vamos a tener, ¿ya? El primer ejemplo tiene que ver con una publicación en una red social, la reconocimos todo al tiro, ¿cierto? Y vamos, la publicación dice así: veamos tu comprensión lectora. Un hombre se cayó en el 8º piso de un edificio y no le pasó nada. ¿Por qué? Y un comentario en esta publicación dice: porque seguramente solo fue un tropiezo. Si se hubiera caído desde el 8º piso, lo más probable es que hubiera muerto. ¿Sí? Fíjense cómo hay una interacción, una respuesta, ya desde, en el fondo, la comprensión, ya del texto que se está planteando. Cómo hay una interpretación. Cualquier otra persona, si hubiese leído de lo más superfluo, diría así como, podría responder desde la fantasía misma. No le pasó nada porque tenía poderes mágicos, ¿cierto? Porque esa es la manera que tiene de interactuar en el fondo con este texto. O no le pasó nada porque seguramente abajo alguien lo pudo rescatar, ¿cierto? Quizás porque tenía más información o indagó más, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se interactúa desde lo que se comprende, lo que se tiene de información. Veamos el ejemplo de al lado. Este es un ejemplo extraído de una evaluación, ¿cierto? Y donde nos piden o le pedían a este pequeño que pudiese describir, indicar cuál es el antónimo de la siguiente palabra. Pero fíjense, dice al último, claro, y como antónimo puso Movistar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que este estudiante está equivocado? ¿Está en lo correcto? Porque no fue corregido, solamente está marcado. Sí, Susan, perfecto. Podría haber sido WOM, exactamente. ¿Por qué podría haber sido WOM? Hay un detalle ahí. ¿Cuál es el detalle que hizo pensar al estudiante que estaba hablando sobre una marca? Podría estar correcto, ¿cierto? ¿Cuál es el detalle que hace que podríamos pensar que está correcto? ¿En la lógica del estudiante? La mayúscula, excelente. ¿Se dan cuenta? La mayúscula hace el detalle para que el estudiante pudo haber asociado la palabra que aparece ahí, ¿cierto?, a otro contexto, ¿cierto? A una marca. ¿Sí? Es lo que conoce, es lo que él sabe y es la manera que interactúa con esa palabra desde algo que le parece más significativo, ¿cierto? Sobre todo por ese detalle que aparece la mayúscula.
Entonces, bajo ese ámbito, el estudiante responde, ¿cierto? Interactúa con la situación comunicativa de esa manera. Por lo tanto, comprender la comprensión lectora en sí misma no solamente es la decodificación de un código y la incorporación de cierto conocimiento, ¿ya? Tiene que ver también la comprensión lectora en cómo vamos interactuando con esa información, con ese nuevo conocimiento que estamos adquiriendo y lo ponemos al servicio de esta construcción de conocimiento, comunicación e interacción. Por eso es fundamental hablar de comprensión lectora y poder instalarlo como una acción que sea transversal, ¿sí? Entonces, como conclusión preliminar, podemos decir que la comprensión lectora tiene que ver con la manera de interpretar e interactuar con el entorno, ¿ya? La comprensión lectora no solamente es la necesidad de aprender a leer con fluidez, ¿ya? Ese es un elemento que es fundamental, ¿cierto? Porque nos va a permitir adquirir y trabajar de manera correcta la información, ¿ya? Tiene importancia también desde el conocimiento del tema y va a tener un papel decisivo para poder ampliar, ¿cierto?, nuestro vocabulario. Entonces, no miremos solamente la comprensión lectora como una acción que releva el desarrollo de una habilidad que está consignada como una acción curricular. Es una acción que es significativa transversalmente, porque de la manera en que los chicos vayan comprendiendo e interactuando con los procesos lectores que van generando las diferentes disciplinas, es como van construyendo esos conocimientos y cómo le van dando relevancia a cada uno de los contextos con los cuales se van vinculando. Importante, ¿ya?, que podamos visualizar lo siguiente, ¿ya? Que aclaremos estos conceptos. Por lo general, tenemos siempre la disyuntiva entre cuándo estamos trabajando una habilidad y cuándo estamos en el fondo trabajando desde una competencia y qué impacto tiene la estrategia. Entonces tenemos que mirar estas conceptualizaciones como para poder también entender y tomar decisiones desde la comprensión lectora, ¿ya? Una competencia, vamos a partir de atrás hacia adelante. Las estrategias son los saberes, ¿cierto? Tenemos estrategias que van a ser cognitivas, que van a estar dentro del procesamiento mental para conseguir ciertos objetivos del conocimiento, pero también vamos a tener estrategias que van a ser metacognitivas, ya que van a estar en procesos del pensamiento para poder apropiarse del conocimiento, ¿sí? Las estrategias, por supuesto, siempre nos van a fortalecer el desarrollo de la habilidad, del saber hacer, ¿ya?, de la realización de ciertas tareas o actividades con eficiencia y eficacia, ¿sí? Nosotros dentro del proceso de enseñanza de la comprensión lectora trabajamos para el desarrollo de la habilidad, ¿cierto? Pero cuando los chicos están terminando su proceso educativo, ya desde tercero a cuarto medio, y lo que se mide para el ingreso a la universidad es que durante toda esta trayectoria educativa, donde trabajamos y desarrollamos en cada uno de los niveles taxonómicos del desarrollo de esta habilidad, ¿cierto? Esta habilidad se convierta en una competencia, en un saber actuar, en movilizar y transferir un conjunto de recursos, habilidades, conocimientos, saberes, estrategias, para ponerlas a disposición, ¿cierto?, en resolver alguna situación, ¿sí? Esas son las diferencias que tenemos entre competencia, habilidad y estrategia, ¿sí? Suelen confundirse mucho, Karina, ¿ya? Por eso es que es importante tener claro, nosotros dentro de la trayectoria educativa, desde los más pequeñitos, ¿cierto?, desde los más pequeñitos hasta segundo medio, vamos trabajando diferentes estrategias, ¿ya? Estrategias que van a ser cognitivas y metacognitivas para fortalecer, ¿cierto?, la habilidad, porque en trayectoria la habilidad es la que está puesta, ¿cierto?, como uno de los elementos centrales, sobre todo dentro de la asignatura de de lenguaje, ¿sí? Pero lo que buscamos es que el desarrollo de esta habilidad
vaya al servicio de todas las áreas o disciplinas del conocimiento para que se convierta en una competencia. Y es en esta trayectoria, insisto, cuando finalizan tercero y cuarto medio, es que se mide la competencia porque ya se asume en el fondo que la trayectoria ha permitido que esta habilidad, este saber hacer, se consolide para que el estudiante sepa actuar, ¿cierto? Sepa hacer uso en el fondo de todos estos elementos. Habilidades, conocimientos, saberes, estrategias, ¿sí? Espero haber podido aclarar para que en el fondo esto nos permita tener el foco del trabajo que queremos hacer con la comprensión lectora. ¿Cómo fomentar a un lector competente? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Sabemos que tenemos ciertos elementos que están dispuestos a nivel curricular en una disciplina específica, pero ¿cómo lo hacemos el resto? ¿Cómo lo vamos fomentando? ¿Ya? Importantísimo incorporar estrategias, ¿ya? Estrategias a nivel cognitivo y metacognitivo, como por ejemplo, trabajar las que más conocemos, que aparecen acá, idea principal, trabajar con inferencias, ver propósitos comunicativos, incorporar técnicas como el subrayado, textos paralelos, interrogar el texto, abordar procesos de metacognición, planificar qué me piden, supervisar cómo lo estoy haciendo, evaluar cómo me resultó. ¿Ya? Esos elementos son procesos metacognitivos que ayudan y fomentan a los estudiantes. Trabajar siempre visualizando cuáles son las habilidades de la comprensión lectora. Localizar, interpretar y evaluar, ¿ya? Que nos van en el fondo a llevar a abordar a posterior lo que son las competencias lectoras. Saber conocer qué es la lectura, tener claro esa pregunta y poder saber respondérsela a nuestros estudiantes. ¿Qué son las estrategias también y para qué sirven esas estrategias? Saber hacer, trabajar con elementos que pueden fortalecer el proceso de comprensión lectora, como por ejemplo procesos de instrucciones de andamiaje que sean claros y que favorezcan el desarrollo de esta habilidad, un modelado con una práctica guiada y una práctica independiente. Y, por supuesto, el saber ser. Generar también acciones de motivación que sean intrínsecas y extrínsecas, ¿cierto? Para un aprendizaje autorregulado. Estos son elementos que son generales, que podemos incorporar dentro del proceso de la enseñanza de cualquier disciplina para poder fomentar a este lector competente, ¿sí? Pero como les decía, hoy día no vamos a profundizar tan directamente en la comprensión lectora, que sabemos que es una habilidad importante, porque tenemos mucho para hablar sobre la comprensión lectora, pero sí queremos ver cómo la vamos a ir instalando como una acción transversal, ¿ya? Por lo tanto, queremos un poco ya ir mirando la comprensión lectora no solamente desde su análisis principal, sino que ir transitando hacia qué elementos de esta comprensión lectora sí son visibles dentro de mi práctica en cualquier otra disciplina y que pueden también ser un llamado a esta instalación institucional. Veamos como último elemento el mirar cuáles son los elementos de la comprensión lectora. Ya tenemos 3 niveles del procesamiento de la información, de niveles del pensamiento, que nos pueden ayudar a fortalecer la comprensión lectora desde cómo la identificamos. Esta comprensión lectora que es literal, ya que va a consistir siempre en identificar información que es explícita en un texto, es un nivel básico, es el esencial para poder acceder a los demás, ¿sí? Pero ojo, ¿ya? Este que es un nivel básico no siempre se desarrolla de manera completa en nuestros estudiantes, ya que no siempre logramos que ellos realmente logren identificar esta información que es explícita. Porque la comprensión literal va a requerir una atención en detalles, como por ejemplo fechas, nombres, definiciones. ¿Sí? Que muchas veces a nuestros estudiantes se escapa esa información porque ven la lectura de un texto de manera más global o amplia, ¿ya? Por lo tanto, la comprensión literal es importantísima, ya poder trabajarla con los estudiantes. Es clave para seguir instrucciones, ya la comprensión literal, resolver problemas matemáticos y entender conceptos científicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando en un texto de la fotosíntesis ocurre
se determina la fotosíntesis ocurre en las hojas de las plantas, una pregunta literal sería, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? ¿Ya? Esta frase, que puede ser un texto muy simple, puede hacer que se escapen ciertos detalles, ¿cierto? O ciertos elementos que el estudiante no logra hacer la bajada. Entonces, abordarlo y trabajarlo desde la mirada de mi asignatura o la disciplina, es importante la comprensión literal. No podemos estimar que nuestros estudiantes generen ciertos procesos de análisis o conclusiones si estos elementos no están incorporados, ¿ya? Si esta práctica, en el fondo, no está correctamente incorporada. La comprensión inferencial va a implicar deducir información, ya que no está directamente expresada dentro del texto, y usando pistas y textos y conocimientos previos, ¿ya? Por ejemplo, fomentar lo que nos permite la comprensión inferencial, fomentar el pensamiento lógico y la conexión entre ideas, ¿ya? Es vital para la interpretación de gráficos, resolver problemas más complejos en la matemática y entender causas y consecuencias, ¿ya? Si lo miramos desde el punto de vista de la historia. La comprensión inferencial es esencial, ¿ya? Y si se dan cuenta, va de la mano desde la comprensión literal. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un texto que dijera, Pedro llegó empapado y con el paraguas cerrado, una pregunta inferencial sería, ¿estaba lloviendo cuando Pedro llegó? Sí, son preguntas que quizás son simples, pero que nos sirven para poder ir haciendo la relación en cómo ir estableciendo el tipo de preguntas que tenemos que trabajar, ¿sí? En comprensión crítica supone emitir juicios sobre el contenido, la intención del autor, la validez de los argumentos y el valor implícito, ¿ya? La comprensión crítica es importante porque les va a permitir desarrollar el pensamiento autónomo y ético, y es crucial para el análisis histórico, la argumentación científica y la evaluación de fuentes, ¿sí? Profes, aquellos que trabajan con estudiantes de enseñanza media, ya que el currículum exige en las asignaturas, ¿cierto?, poder mirar ya la comprensión crítica de los conocimientos que se están abordando con los estudiantes. Es importantísimo haber trabajado la comprensión literal e inferencial para lograr que los chiquillos puedan construir en el fondo esta comprensión en términos críticos, ¿ya? Suponiendo un texto que dice, el autor afirma que el cambio climático no es causado por los humanos, preguntas críticas serían, ¿qué evidencia científica respalda o contradice esta afirmación? ¿Sí? Los ejemplos, efectivamente, son ejemplos que son simples. Podemos ir a preguntas que sean mucho más elevadas para trabajar con nuestros estudiantes e incentivarlos al desarrollo de estos niveles de comprensión. Pero estos ejemplos están puestos acá para tener una mirada amplia a todas las disciplinas y para poner un estado inicial de trabajo con nuestros estudiantes y que podamos ejercer como una práctica. Muchas veces lo que pasa con otras asignaturas en términos de la incorporación de la comprensión lectora es que se desestima ya por la dificultad de poder establecer ciertas preguntas que vayan enfocadas para allá. O generamos muchas preguntas en términos literales, ¿cierto? O generamos muchas preguntas en términos inferencial y tenemos pocas preguntas para trabajar la comprensión crítica. Entonces, este cuadro, este esquema acá, que viene de la continuidad de entender la importancia de la comprensión lectora, es el inicio, en el fondo, de poder establecer acciones que quizás puedan ser significativas en su disciplina, ¿ya? Para poder incorporarlo. Ahora, ¿cuál es la importancia del abordaje transversal? Yo creo que todos lo tenemos más que claro. Ya debemos romper el paradigma de que solo se lee el lenguaje. No, no solo leemos el lenguaje, establecemos relaciones con la lectura como un elemento de anclaje, ya, para la búsqueda y el desarrollo de nuevos conocimientos en todas las disciplinas. Cada vez que nosotros queramos ir en búsqueda de algún trabajo con nuestros estudiantes, de alguna actividad que salga en el fondo del molde de mi disciplina,
trabajar metodologías activas con ellos, van a tener que ir en búsqueda de la investigación y la investigación los va a instar a un proceso comprensivo de lectura, ya sea de distintas fuentes, de observar videos que quizás no tienen directamente que ver con la comprensión lectora, pero sí impactan en el desarrollo de la comprensión. Por lo tanto, debemos derribar esa barrera de que solo el lenguaje se lee, sino que tenemos que ir en búsqueda de la lectura en todas las disciplinas. Existe literatura para poder trabajar en todas las disciplinas y podemos instar a ese proceso. Fomentar el trabajo colaborativo entre docentes en distintas áreas, ¿ya? La lectura es un eje transversal para fomentar el trabajo interdisciplinario. Diseñar estrategias institucionales que integren la lectura en todos los espacios curriculares es fundamental, ¿ya? Ahora, ¿qué otro elemento es importante? Monitorear el progreso lector desde múltiples perspectivas y disciplinas, ¿sí? No podemos monitorear solamente el progreso lector desde la asignatura de comprensión lectora. Perdón, la asignatura de lenguaje. La asignatura de lenguaje es el pilar, ¿cierto? Es el eje, porque curricularmente está llamada ya a poder abordar y desarrollar la comprensión lectora. Pero el progreso lector puede ser abordado desde múltiples perspectivas y también desde todas las disciplinas en que nosotros lo incorporemos. Promover una cultura escolar donde leer sea parte del aprendizaje cotidiano, ya no quitar la lectura. Dato importantísimo aquí es que estamos todavía dentro de un proceso de actualización curricular y la primera propuesta que se presentó y que hoy día está en revisión, ¿cierto? Incorporaba la lectura como un eje transversal en todas las disciplinas. Entonces estamos a portas ya de que, ¿cómo se llama esto? De que la lectura y la escritura también, según esa propuesta, sean incorporadas dentro de, en el fondo, la actividad, el proceso curricular de aprendizaje en todas las disciplinas. Por lo tanto, comenzar a promover una cultura escolar desde el punto de vista de la comprensión lectora parece ser un prioritario para estar preparados para estos cambios. Para quien me consulta si el PPT se envía, sí, siempre se envía al día siguiente de la capacitación, ¿ya? De este pequeño taller. ¿Cuál es el impacto que va a tener la comprensión lectora en otras asignaturas? Tomamos como ejemplos algunas, ¿cierto? La comprensión lectora tenemos que entender que es una herramienta cognitiva, ya que va a permitir acceder, procesar y transformar la información en cualquier disciplina que nosotros abordemos, ¿sí? Desde los más pequeños, como me dicen ahí, desde la incorporación de la conciencia fonológica hasta en el fondo en los más grandes. Y aquí tenemos algunos ejemplos. En ciencias naturales les va a permitir interpretar tablas, gráficos y procedimientos experimentales. Va a permitir comprender textos expositivos y explicativos, desarrollar hipótesis y una argumentación científica. En matemática, la lectura comprensiva de problemas matemáticos es fundamental, para poder establecer cuáles son los elementos ya para un proceso de resolución de problemas, para modelar adecuadamente, para entender cuál es el algoritmo, ¿sí? Y buscar las estrategias más adecuadas. Permite identificar también datos relevantes, operaciones necesarias y justificar procedimientos y resultados. Si se dan cuenta, desde la habilidad de argumentar y comunicar matemáticamente, tiene una relación absolutamente directa desde el impacto que tiene el desarrollo de la comprensión lectora como habilidad también. Van de la mano. Desde historia y ciencias sociales, el análisis de fuentes primarias y secundarias, la reconstrucción de hechos históricos a partir de textos narrativos y argumentativos y una evaluación siempre crítica de discursos y contextos. Y en artes y educación física, la comprensión de instrucciones, reglas, fundamentos teóricos, la interpretación de textos descriptivos y reflexivos y la expresión escrita, de procedimientos creativos y reflexiones personales. Por lo tanto, la lectura es un esencial, ¿cierto? Y no es exclusiva del área del lenguaje. Ay, Vivian, cuando no les llegue un material del ¿cómo se llama esto? Del taller, deben escribir a contacto@academiacimax.cl.
¿ya? Por lo general llega en conjunto con el diploma, ¿ya? De la participación de la capacitación, ¿sí? Así que cuando tengan ese problema, escríbanos ahí, ¿ya? Prácticas pedagógicas para fomentar la lectura activa y significativa, insisto, nuevamente para todas las asignaturas. Activación de conocimientos previos. Esto es una máxima para todos, ¿ya? Pero ¿por qué es importante y por qué no es una acción azarosa? ¿Ya? Porque, como vimos, nosotros la lectura tiene que ver con una interacción comunicativa, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros no tenemos claro cuáles son los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes, efectivamente su proceso comprensivo va a estar señalado sobre los esquemas cognitivos previos que ellos tengan. Yo siempre doy este ejemplo, pero es el que me parece así como quizás más caricaturesco, pero que es importante, ¿sí? Lo dejaron fijado ahí, Vivian, contacto @ CIEMAX, no hay problema. Entonces, conocimientos previos es importante. Voy a dar este ejemplo caricaturesco. Supongamos que vamos a leer un texto sobre la nieve, ¿sí? Y lo vamos a leer en Iquique, ¿sí? Si nosotros no relevamos los conocimientos previos que pueden tener nuestros estudiantes sobre la nieve, efectivamente puede tener un efecto sobre el tipo de texto y sobre lo que indica sobre cómo se formula la nieve, ¿ya? Porque quizás vamos a tener niños que no conocen la nieve, ¿sí? Por lo tanto, si yo hago el ejercicio de levantar los conocimientos previos de ellos, puede que haya niños que a partir de, no sé, de algún video que vio, pueda reconocer cómo ocurre este fenómeno de la nieve. Pero puede haber otro que puede decir que la nieve es aquella que se forma en la película Frozen, a partir de que Elsa y sus estados emocionales hacían que todo se congelara. ¿Por qué no? Ese es su conocimiento previo, ¿sí? Y ese conocimiento previo, por supuesto, va a chocar, ¿cierto?, contra lo que el estudiante puede reconocer. Lo veía hace unos meses atrás en Arica, cuando profesoras me decían, vamos a ver un texto sobre el paraguas. Resulta que acá no ocupamos paraguas, por lo general tenemos sombrillas grandes, o el paraguas no lo ocupamos para la lluvia, porque aquí por lo general no llueve. Aquí ocupamos el paraguas para el sol. Por lo tanto, el texto va a ser descontextualizado para nuestros estudiantes y va a tener un choque respecto a los conocimientos previos que ellos tienen o que reconocen sobre ese artículo. Entonces es importante decirle a los estudiantes, en otras localidades donde hay mucha, ¿cierto?, lluvia, deben ocupar este instrumento para cubrirse del agua. ¿Para qué lo ocupamos nosotros? Sí, esa es una activación de conocimientos previos y que es fundamental, ya para poder por sobre todo democratizar, ¿ya?, un piso de conocimiento que permita a todos comprender de manera adecuada y que el texto cumpla su objetivo, ¿sí? La lectura guiada con propósito, ¿ya? Hacer una lectura guiada para poder cautelar que todos estén leyendo no es una lectura con propósito. Ahí lo que estamos haciendo es asegurarnos que todos estén leyendo, pero eso no nos asegura una lectura comprensiva. ¿Cuándo tiene un propósito? Cuando buscamos establecer un objetivo claro, ¿ya? Buscar causas, identificar argumentos, llevar a los chiquillos a esa lectura. Vamos a leer este párrafo, cada uno en silencio, o lo vamos a leer en conjunto. Pero nos vamos a preguntar, ¿cuáles son los argumentos que nos está indicando? ¿Sí? Se acompaña con preguntas antes, durante y después de la lectura, ¿sí? En el caso de los adultos también es importantísimo el contexto, Daniela, ¿ya? Es fundamental, sobre todo porque los adultos tenemos muchos más conocimientos previos en base a nuestras experiencias. Ya hemos construido más conocimientos previos. Por lo tanto, la importancia de generar este ejercicio previo a un proceso de lectura es fundamental, ya para poder tener, insisto, esta palabra que quizás es importante, que tiene que ver con la democratización, ¿ya?
Eso es lo que opino. Es importante para los adultos, ¿ya? Nosotros como adultos tenemos que tener ese proceso de contexto para poder también hacer una bajada comprensiva ya de lo que estamos leyendo. Eh, lo que nosotros leemos ya siempre va a tener una relación con nuestras propias experiencias. Por lo tanto, hacer esa relación con esas experiencias y desde dónde se comprenden es fundamental también. Y es fundamental en términos del desarrollo del pensamiento crítico, sobre todo hoy día, donde estamos en un momento también en Chile donde tenemos que tomar decisiones. ¿Sí? Otra práctica pedagógica que fomenta la lectura activa es la lectura colaborativa. Leer en parejas o en grupos, discutir ideas y dudas juntos. La lectura colaborativa no es solamente la lectura en grupo, ya, sino que es, así como la lectura en coro, perdón, sino que también es una lectura donde siempre tiene que tener este foco hacia una discusión, a responder una pregunta, a indagar sobre la información, a establecer relación con mis conocimientos, ya, y a ver cómo se construye este nuevo esquema cognitivo. Esto favorece siempre una construcción colectiva de significado que por supuesto va a favorecer mucho el desarrollo disciplinar de lo que tengo que instalar, ¿cierto? Como conocimientos o habilidades de mi asignatura. El parafraseo y la reformulación, ¿cierto? Los estudiantes explican con sus propias palabras lo que han leído y esto siempre va a ayudar a la comprensión y desarrollar habilidades de síntesis. Importantísimo. Nuestros estudiantes les cuesta trabajar la síntesis, nos explican todo, ¿cierto? Como habilidad o estrategia del proceso comprensivo. Parafrasear y reformular ayuda mucho a fortalecer esa acción. Preguntas de distintos niveles, incluir siempre preguntas literales, inferenciales y críticas. Ya, esto nos va a permitir siempre promover el pensamiento profundo y la reflexión. Tratemos siempre de incorporar una pregunta de cada uno de estos niveles del pensamiento, ya, para poder también empujar el ir trabajando cada uno de estos elementos, este pensamiento que es literal, este pensamiento que es crítico, este pensamiento que es inferencial, ¿sí? Preguntas en búsqueda de elementos como, por ejemplo, en ciencias, ¿qué dice el texto sobre la fotosíntesis? Porque es importante para el ecosistema. ¿Qué opinas sobre el uso de fertilizantes? ¿Sí? Ahí tienen 3 tipos de preguntas dentro de una temática que se pueden abordar dentro de una clase para el desarrollo de ciertos conocimientos. La integración de textos disciplinares auténticos. Esto es tremendamente importante. Ojalá siempre ir en búsqueda de textos que sean reales, artículos científicos, noticias, documentos históricos, manuales técnicos, buscar aquello con lo cual el estudiante se tiene que relacionar. Ya sea en una vida académica a largo plazo o a corto plazo, o en la vida misma, ¿sí? Es importante mirar el integrar dentro de las diferentes disciplinas este tipo de textos auténticos. También los invito a buscar lecturas complementarias ya en torno ¿cómo se llama esto? A las disciplinas. La que más recuerdo y la que siempre recomiendo a los profes de matemática es El Diablo de los Números. Ya es un texto que es narrativo, que es entretenido, que habla sobre las matemáticas y es auténtico en cuanto en el desarrollo de las matemáticas y ciertos conocimientos que son claves en la narración de un niño, ya que tiene sueños que son pesadillas en torno a las matemáticas. Es genial. Por lo tanto, y así en ciencias, en artes, hay un montón de libros que son interesantes como textos auténticos para poder trabajar en las diferentes disciplinas. Ya el asesinato del profesor de matemática también es bueno. Alicia en el País de las Maravillas. El Diablo de los Números es para niños entre quinto y sexto básico, les diría, aproximadamente, por el tipo de temáticas que habla, ¿ya? En cuanto a las matemáticas. Es un libro muy entretenido.
pero busquen, hay un montón de lecturas complementarias que si pueden incorporar en un plan lector, ¿ya? Y que apuntan a diferentes disciplinas. Hace unos años atrás, nosotros en CIEMAX hicimos ya una publicación para el Día del Libro donde proponíamos varios, así como textos. Por ahí, búsquenla, que busquen así como las historias de CIEMAX donde publicamos en el fondo ese documento, donde venían muchas propuestas de libros para diferentes niveles, donde incorporaban esto, textos disciplinares auténticos, ¿sí? Avanzamos al módulo 2, ¿ya? Donde vamos a tratar de instalar el monitoreo y la cultura institucional de la lectura, ¿sí? ¿Qué significa instalar una cultura institucional? Significa que la comunidad educativa va a reconocer, promover y valorar la lectura como herramienta transversal para el aprendizaje, el desarrollo personal y la formación ciudadana. Por eso decía, creo que Francisco fue el que dijo así como poder mejorar en la convivencia, la resolución de problemas. La lectura es una herramienta que tenemos que verla como comunidad, que va a favorecer todos los ámbitos ya de relación que podamos tener, no solamente el conocimiento. No pensar ni limitarla únicamente, ¿cierto?, a una asignatura, sino que convertirla en parte del ADN pedagógico del establecimiento. Mira, fíjate lo importante que estamos queriendo ya establecer, que sea parte del ADN de nuestra escuela, ¿sí? Que sea parte de un aprendizaje que sea activo, ¿ya? En la lectura. Características de una cultura institucional de lectura: compromiso colectivo. Docentes, directivos, estudiantes, familia, el personal no docente también, ya el personal administrativo, deben participar activamente en las prácticas lectoras. Es fundamental. Un compromiso de una comunidad nos va a permitir generar esta cultura institucional. Una presencia transversal, la lectura, verla integrada en todas las asignaturas y niveles educativos. Trabajemos desde los más pequeñitos con imágenes, ya inculquemos el trabajo de la lectura en nuestros pequeños. Que los más grandes les lean a los más pequeños, que los más pequeños relaten sus historias, importantísimo. Visibilidad constante, promover la lectura en espacios físicos, actividades escolares y una comunicación institucional. Paneles, murales. Hay un colegio que me toca visitar en algunas ocasiones donde siempre veo un mural actualizado que dice lecturas interesantes en nuestra biblioteca CRA. Y todos, siempre, cada vez que voy, hay portadas diferentes, de diferentes textos. Eso es una visibilidad constante, es mostrarle a los niños el tipo de lectura que les podría interesar, ya invitarlos. Es una acción que quizás es pequeñita, pero es que es muy significativo. Y por supuesto, monitorear. Siempre monitorear y acompañar la mejora continua es importante. Ver el progreso del lector con indicadores claros y ajustar las estrategias siempre que sea necesario, ¿sí? Acciones claves para consolidar esta cultura, por supuesto que el liderazgo pedagógico, que lo vimos en sesiones anteriores, directivos que promueven la lectura como prioridad institucional y coordinación entre departamentos para integrar estrategias lectores. Profesores de lenguaje, seamos líderes pedagógicos, invitemos a nuestros colegas de otras disciplinas a integrar la lectura, a ponerla como una acción que puede fortalecer el desarrollo de su disciplina. Aperturemos esos caminos. Formación docente, siempre es importante capacitarse, ¿cierto? En estrategias de lectura activa, inferencial y crítica. Mirar diseños y secuencias didácticas con foco lector en todas las áreas, siempre estar al día es importante. Campañas y actividades lectoras. No hagamos únicamente el día del libro, esa semana donde hablamos sobre la lectura. Hagamos la lectura un constante. Generemos espacios como clubes de lectura, ferias del libro, ferias de las pulgas de los libros, ¿cierto? Donde podamos hacer intercambio de lectura en los estudiantes en los diferentes niveles.
Lectura en comunidad, estudiantes, apoderados y funcionarios, siempre son acciones que permiten fortalecer todas las actividades que podamos generar. Espacios lectores, no solamente relegarlos a la biblioteca, ¿cierto? Al CRA, sino que busquemos rincones de lectura en salas, señales éticas que nos inviten a leer. Incentivar también e incorporar recursos digitales accesibles y variados. ¿Ya? Esos lugares hoy día también son espacios lectores. Ojo, el teléfono, los tablets, todo el acceso que hoy día tenemos a redes sociales, a páginas web, esos espacios digitales también son espacios lectores importantes de comprender. Evaluación institucional, siempre mirar rúbricas comunes para evaluar la comprensión lectora en distintas asignaturas. Eso es tremendamente importante, porque queremos incorporar la comprensión lectora en todas las asignaturas, lo vamos a trabajar en nuestro desarrollo de clase, pero lo vamos a evaluar. Vamos a incorporar algún texto, vamos a hacer alguna acción dentro del proceso de evaluación donde la lectura sea significativa y evaluada. Necesitamos mirar rúbricas comunes para poder ir mirando cómo avanza, ¿cierto? O progresa la comprensión lectora en las diferentes disciplinas. Indicadores de avances por nivel y por área curricular son importantes poder establecer, ¿sí? Estrategias y recursos transversales. Recursos con herramientas que promuevan la comprensión lectora transversalmente. Estrategias que sean comunes y que puedan ser utilizadas en todas las asignaturas para poder abordar la comprensión lectora. El impacto que tiene esta cultura institucional en lo académico. Ustedes van a ver que va a mejorar el rendimiento en todas las asignaturas. En lo cognitivo, vamos a ver que hay un desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de nuestros estudiantes. En lo socioemocional, va a fortalecer la autoestima y la expresión de nuestros estudiantes. A veces cuando nos encontramos con los chiquillos que tienen dificultades para poder para poder expresar respuestas, redactar, argumentar, está todo ligado, profes, ¿ya? Leer abre puertas, ¿ya? Para poder fortalecer esta autoestima y la expresión que pueda tener el estudiante fortalecida a partir de ideas, ¿ya? Que se puedan instalar. En lo comunitario van a ver que va a haber mayor participación y sentido de pertenencia. Indicadores ya de seguimiento institucional, indicadores de desempeño estudiantil, por ejemplo, van a ser el porcentaje de estudiantes que alcancen niveles adecuados de comprensión lectora, ¿cierto? En los diferentes ámbitos. El progreso lector por nivel educativo, una comparación entre cada semestre y cada año. Los resultados, por supuesto, de las evaluaciones estandarizadas con foco en la lectura, como el CIMSE y el DIA. Y la cantidad de estudiantes que participan en actividades de lectura voluntaria, clubes, ferias, concursos, etc. Esos son indicadores de desempeño estudiantil para poder hacer seguimiento a estas acciones. Indicadores de prácticas pedagógicas, número de asignaturas que integran estrategias lectoras en sus planificaciones, frecuencia de uso de organizadores gráficos, preguntas guiadas y lecturas colaborativas en la clase, cantidad de docentes capacitados en comprensión lectora transversal y presencia de rúbricas comunes para evaluar la lectura en distintas áreas. Desde los indicadores de gestión institucional, que haya la existencia de un plan lector institucional con metas y responsables definidos. Muchas veces tenemos el plan lector institucional, pero suele ser solamente un listado de lecturas, de libros que se tienen que leer en cada nivel. ¿Qué objetivo tienen esas lecturas? ¿Cómo impactan a todas las disciplinas? ¿Qué queremos lograr ya estableciendo una lectura mensual o 2 lecturas por semestre? ¿Ya? Esas son preguntas que tenemos que hacernos y ese es un verdadero plan lector, ¿sí? Cantidad de campañas lectoras realizadas por semestre o año, disponibilidad y uso de espacios lectores. ¿Cómo está nuestra biblioteca? ¿Tenemos algunos otros rincones para leer? ¿Qué plataformas digitales podemos tener a disposición de nuestros estudiantes? Participación de apoderados y comunidad en actividades lectoras. Nunca me ha tocado verlo, pero poco integramos, por ejemplo, a los apoderados y podríamos instar un club de la lectura en el fondo de apoderados. ¿Ya? Una familia que lee
también es una acción de fomento lector para nuestros estudiantes. Y sabemos que la lectura no es una acción necesariamente prioritaria en los adultos que rodean a nuestros niños hoy día. Por lo tanto, generar esa instancia, aunque tengamos 1, 2 apoderados interesados, esa comunidad sin duda va a crecer si persistimos en esa acción. Indicadores de cultura institucional pueden ser también la percepción de los estudiantes y docentes sobre la importancia de la lectura, visibilidad de la lectura en la comunidad institucional e integración de la lectura en proyectos interdisciplinarios o ABP. Ojo, el ABP es un trampolín importantísimo para el trabajo de la comprensión lectora. Excelente, Romina. Mira, primera vez que leo que dicen que los apoderados tienen un club de lectura. Me parece maravilloso. Me parece estupendo. Generemos instancias en la reunión de apoderados con los papás a preguntarle qué fue lo último que leyó, ¿cierto? Partamos por ahí. ¿Qué fue lo último que leyó? ¿Cuál fue su libro favorito? ¿O cuál es su libro favorito? ¿Cierto? Invitar a los apoderados a un café lector, invitarlos también a ser parte de clubes de poesía o clubes literarios, de creaciones literarias. Créanme que van a encontrar mucho donde poder desarrollar y trabajar con sus apoderados, no solamente aspectos que tengan que ver con el fomento lector, sino también socioemocionales, ¿ya? Espacios donde se van a poder manifestar, ¿cierto? Desde sus emociones y desde ámbitos que quizás hoy día no tienen espacios, y el espacio más cercano tiende a ser la escuela, ¿sí? Son cosas que pueden ser interesantes, ¿sí? Algunas campañas para promover la comprensión lectora. Campaña Leemos para Pensar, ¿cierto? Va a promover la lectura crítica en todas las asignaturas. Por ejemplo, actividades donde integren lecturas disciplinares con preguntas inferenciales y críticas. Poner paneles de discusión para las asignaturas. ¿Qué nos hace pensar este texto? ¿Ya? Pregunta base. Establecer un mural con frases provocadoras extraídas de los textos que están leyendo los chicos. ¿Ya? ¿Quiénes participan? Los docentes de todas las áreas y estudiantes principalmente de 7º a 4º medio. Ahí tienen una campaña para los más grandes. Campaña de lectura sin fronteras. El objetivo es integrar la lectura en espacios no convencionales. Lecturas en patios, pasillos, en el transporte escolar, en las redes sociales. Ya la lectura en 1 minuto también es una entretenida actividad. Cápsulas lectoras grabadas por los estudiantes. Yo creo que una iniciativa muy linda es la de los booktubers. Es maravilloso ver a los chiquillos como estos youtubers que ellos ven y que tanto admiran o que imitan, que sobre los juegos que ellos desarrollan, invitarlos a hacer eso a partir de un libro es tremendamente entretenido y motivador para ellos, ¿ya? Podemos establecer rincones móviles también que recorren salas y oficinas del colegio con diferentes textos, ¿sí? ¿Quiénes participan? Toda la comunidad educativa. La campaña Detectives del Texto va a fortalecer la comprensión literal e inferencial en textos informativos. Juegos de pistas y búsquedas de información de textos escondidos por todo el colegio. Desafíos semanales por asignatura. Resuelve el misterio leyendo. ¿Ya? ¿Quiénes participan? Esta es una actividad que se puede trabajar con niños de 1º a 6º básico. Campañas lecturas que se viven. Busca promover la lectura expresiva y la interpretación crítica. Actividades de dramatización de textos literarios e históricos, podcasts escolares en reseñas y debates sobre lectura, lecturas en voz alta de apoderados y funcionarios. Participan estudiantes y familias y personal del establecimiento. Y la última campaña, Un texto, 1000 miradas, tiene que ver con fomentar la lectura transversal con enfoque interdisciplinario. Un mismo texto, trabajarlo desde distintas asignaturas, ferias de interpretación, cada curso presenta la mirada de un mismo libro que pudieron haber leído, diarios murales con análisis de ciencias, historias, artes y matemáticas de diferentes lecturas, ¿sí? Ya para finalizar, profes, siempre invitarlos a conocer el material que CIEMAX desarrolla.
¿ya? Tenemos 2 programas que trabajan las estrategias, que trabajan la comprensión lectora desde las estrategias, ¿sí? Por un lado tenemos CARSTARS en nuestra edición 2025, que viene renovado, ya está más amplio, tiene mucha diversidad de texto y tiene una mirada de trabajo de 10 estrategias que son secuenciadas y que van evolucionando en los diferentes niveles. Y este es un texto que les va a permitir abordar la comprensión lectora de manera inicial. Como, ¿qué acción podemos hacer para instalarlo? CARSTARS en sus distintos niveles siempre va a ser un buen pie para poder instalar estrategias que sean transversales y que van a poder ser abordadas en diferentes asignaturas y que va a tener una mirada facilitadora para las diferentes disciplinas. Y por otro lado tenemos Focus, que se renueva el próximo año. Este libro maravilloso que explicita los niveles del pensamiento, ya para el desarrollo de las diferentes estrategias de comprensión lectora, nos va a permitir profundizar. Cuando ya quizás tenemos instalada la comprensión lectora, pero ¿cómo avanzamos un poco más? ¿Cómo profundizamos? ¿Cómo damos ese paso a este desarrollo de competencias? Focus es su programa, ¿sí? Viene renovado para el 2026, tiene una propuesta bastante interesante en cuanto al uso de organizadores gráficos, la explicitación del trabajo del desarrollo de preguntas en los diferentes niveles del pensamiento y que también, al igual que CARSTARS, es un facilitador para poder integrar en diferentes asignaturas. Estimados, estimadas, queridos profesores, profesoras, siempre agradecida de su compañía. Los invitamos a que puedan contestar nuestra encuesta. Ahí nuestra querida Alejandra, que está ahí en los controles, que siempre nos va dejando como los mensajitos, acaba de dejar el formulario para que puedan pinchar e ir a contestar nuestra encuesta. Si quieren saber más, conocer ya sobre nuestros textos, pínchenlo. Nos gustaría también en ese formulario saber su opinión sobre nuestros talleres y eso lo valoramos bastante porque de esa forma podemos ir mejorando. Siempre agradecida de poder compartir por ustedes, insisto, les agradezco el tiempo porque sé que su tiempo es fundamental a esta altura del año donde todos estamos así como un poquito agotados. Que puedan acompañarnos y disfrutar con nosotros, somos felices, ¿ya? Morín, desde Angol, un abrazo enorme, ¿ya? ¿Cómo consiguen los libros? Escriban a contacto@ciemax.cl o a contacto@academia.ciemax.cl o contesten nuestra encuesta. Si ustedes ponen ahí, quiero conocer y saber más o de CARSTARS o de Focus, los va a contactar alguno de nuestros asesores. Ya les agradecemos un montón. Siempre estas instancias son para nosotros cortas. Quisiéramos poder tener siempre más. Pero nada, los invitamos siempre a seguir nuestras redes sociales y todo lo que podemos entregarles como insumo. Nos queda el último taller en diciembre y se nos acaba el año. Espero verlos a todos ahí, ya como para poder cerrar y despedirnos, ¿cierto? Un abrazo enorme, profes, y nada, esperamos que el material les llegue mañana, igual con su certificación. Es importante contestar, revisen todos los correos que tienen, porque a veces se nos inscriben con un taller, con un correo y ingresan con otro, ¿ya? Siempre va a quedar la certificación y el material en el correo con que se inscribieron, ¿ya? Así que eso. Mira, Camila, lo vamos a anotar, ¿ya? Un taller con tipologías textuales y géneros discursivos. Me parece súper interesante. Profesores, un gusto. En el último taller vamos a evaluar el año, vamos a mirar, hacer una perspectiva de evaluación y proyección, profes, ¿ya? Desde la mirada de todo lo que ha sido este año. Liderazgo, inclusión, una mirada desde el desarrollo de habilidades, así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo, ¿ya? Un abrazo a todos, que tengan una excelente tarde.